ambas selecciones. Y justamente se da un caso muy complejo, un caso, yo creo que muy pocas veces ha sucedido esto, de que prácticamente coincidan las competencias de dos selecciones que están casi en el mismo nivel, en la misma categoría. Hablamos de la absoluta y la sub-23. Está la Copa América y están los Juegos Olímpicos ahí nomás pegaditas ambas competiciones, entonces hace de que ya se genere un debate abierto, incluso de parte de los entrenadores que públicamente hacen sus emiten sus opiniones respecto a las posibles convocatorias, ¿sí? Por el lado de Garnero dejó en claro de que la selección absoluta tiene la prioridad de que va a convocar él a los mejores, decía, sin tener en cuenta eso termine repercutiendo o debilitando a la selección sub-23. Esto tiene que ver directamente con Diego Gómez y también esta vez para el amistoso, al menos contra Rusia, que no se pudo jugar, había convocado a Fabricio Peralta. Yo le doy una lectura rápida a eso. El mensaje es de que necesita la absoluta reforzarse un poco más en cuanto a futbolistas de mitad de cancha, fortalecerse, tener más opciones. Por eso la convocatoria de Fabricio Peralta, de Damián Bobadilla también. Así que quedó también ahí claro el tema, ¿sí? No necesita muchos delanteros, está bien cubierto. En la defensa también yo creo que la selección absoluta tiene muchas opciones. En el arco se sumó Gatito también, entonces la mitad de la cancha es el quid de la cuestión para Garnero. En cuanto a la selección paraguaya sub-23, después de estos amistosos contra la República Dominicana, quedó claro de que hay media docena de futbolistas que son prácticamente imprescindibles. Después algunos dejan todavía dudas y ya pasó el preolímpico, se ganó, se consagró esa selección, pero ahora hay que reconocer y ser inteligentes y admitir de que en los Juegos Olímpicos los rivales van a ser más competitivos, más fuertes, de otro nivel de preparación, especialmente en lo físico, donde habitualmente Paraguay tiene problemas y donde se destacó en el preolímpico gracias a la presencia demoledora. Fue un tractor realmente Diego Gómez en ese torneo, y si lo pierde, lógicamente tendrá que Carlos Jarzaguer buscar una opción para reemplazarlo, alguien con esas características, y existen muy pocos jugadores que puedan tener las virtudes que tiene Gómez, eso de ser un jugador aplicado a la hora de recuperar la pelota, de tener una transición rápida, fuerte, ser agresivo en todo lo que propone futbolísticamente, y además tiene goles. Así que veremos por dónde va, hacia dónde apunta Carlos Jarzaguer para reemplazar a Diego Gómez, si tiene una opción con un jugador de esas características, o definitivamente buscar jugadores con otros perfiles, y eso va a tener que obligar seguramente a cambiar de alguna manera la forma de plantear esa mitad de la cancha. Podría terminar jugando con dos volantes internos y no jugar el 4-3-3 que jugaba prácticamente con la presencia de Peralta, Wilder y Diego Gómez. Se viene una linda disputa entre estos seleccionados, entre estos entrenadores, así que veremos finalmente cómo se va conformando. De parte de la afición hay una inclinación, un favoritismo hacia
potenciar, para que se potencie la selección paraguaya sub-23, esto se entiende, ¿verdad? Porque es la selección que nos dio una alegría después de mucho tiempo y se eleva la vara para la selección absoluta de Garnero, que aparte de todo lo que logró a nivel clubes, es el técnico más ganador junto con Luis Cubilla. En la selección absoluta no ha ganado nada, así que está condicionado y se entiende que trate también de potenciar y de llevar a los mejores dentro de su plantel para la Copa América. Lindo debate, lindo duelo se viene ahí entre ambas selecciones. Esperemos que predomine y que la sabiduría de los entrenadores, la inteligencia de los entrenadores y los dirigentes termine de fortalecer y no debilitar ninguna de las dos selecciones. Abrazo grande, les sigo escuchando, ¿sí? Muchas gracias Víctor Sostoa. Se sumó a lo que estábamos hablando en la última parte del primer tiempo, lo relacionado a la Sub-23. Para aquellos que recién se conectan, están empatando 0-0 Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño por la fecha 11 del torneo de apertura de Primera División. Estábamos aquí debatiendo con Marcos lo relacionado a la Sub-23 y cómo se prepara. Y Víctor tiró algo que es interesante, que de alguna manera ya Daniel Garnero está un poco condicionado. A ver, no es que quiera meter presión y no es que quiera que le vaya mal a Paraguay, por supuesto. Lo ideal y lo que a todos nos conviene en todos sentidos es que a Paraguay siempre le vaya bien. Ahora, hoy me parece que ya se lo mira Garnero de otra manera a partir de lo que ha hecho Jarazaguer en el preolímpico, a partir no solo de clasificar, sino de haberlo ganado y de la manera en que lo hizo, de la manera en que jugaba Paraguay, con esos jugadores, con una nueva generación. O sea, hay distintas situaciones que se dieron que me parece cambiar un poquito el modo relax, entre comillas, que tenía Daniel Garnero, que hasta hace poco era un indiscutible. Y hoy creo que ese rótulo de indiscutible ya no le queda al entrenador del Albirroja, Marcos Caballero. Y en esta conversación que teníamos, introdujiste un concepto en ese sentido que puede marcar un poco la pauta. ¿Qué pasa si llega al bronce, por lo menos Jarazaguer, y Garnero no va haciendo buen papel? Hay que recordar también, como decía Federico acá fuera del aire, Uruguay y Brasil son los próximos rivales en eliminatorias en septiembre. Y el panorama de un Jarazaguer otra vez ganador y de Garnero con problemas en eliminatorias, y es cierto, abre una discusión a nivel de los aficionados, por lo menos, con respecto a esa situación, porque yo caigo, Federico, en un tema que para mí es clave en esto del sub-23 y en esta cuestión conceptual del fútbol, porque Garnero tiene una manera de jugar y la competitividad de las eliminatorias me parece que no encaja, y el momento de nuestros futbolistas de la mayor no encaja un poco con eso. Y dijiste vos, de la manera en que jugó, de la manera en que lo hizo Jarazaguer, no buscó inventar nada, no quiso inventar la pólvora, puso volantes fuertes como estamos acostumbrados. La última gran selección, recordamos la del 2010, tenía volantes fuertes y que llegaban a la segunda pelota. De hecho, los volantes eran los que más goles hacían, a pesar de los buenos delanteros que teníamos, y no quiso inventar nada en ese sentido Jarazaguer. ¿Y el resultado cuál fue? Se logra un título que hace rato no veníamos consiguiendo a nivel de selección en ninguna de las categorías. Entonces, sí, coincido en que va a haber cierta presión en ese sentido, y yo también coincido contigo, Federico. Me parece que deberíamos ir en busca del oro, porque en esta Copa América al menos nos da el tiempo para un proceso más, digamos, fuerte. Todo se hizo de manera casi, y de hecho es el único equipo la única selección que no jugó amistoso, que iba a jugar una sola, se va a cerrar un amistoso con un equipo, con una selección que, en fin, ya ni da. Entonces me parece que hay que apuntar un poco al oro y no debilitarlo al plantel de Jarazaguer, pero bueno, sabemos cómo se manejan las cosas acá. Y por supuesto queremos que le vaya bien al Albirroja. Nosotros somos hinchas del Albirroja en primer lugar, después hacemos periodismo deportivo.
queremos que le vaya bien a la albirroja, pero las cosas no se hacen bien en ese sentido. Bueno, me parece que queremos un poco el oro también, y a buscar eso, ¿por qué no? Hay posibilidades, hay plantel y hay talento de sobra en ese equipo. Y vuelvo a insistir, para terminar, cerrar este tema sub-23, Federico. El tema es la forma. Nosotros tenemos las selecciones, sobre todo en general, están acostumbradas a un esquema de jugadores fijos, fuertes, y aprovechar las pelotas paradas, aprovechar las salidas rápidas, la presión y sobre todo las segundas pelotas por nuestros volantes, cualquiera de los volantes. Entonces eso del toque, la tenencia, de la circulación, no es mucho del sentir, por lo menos van a tener que pasar 2 o 3 generaciones para que eso cambie. Ahora mismo no es así. Entonces eso también es importante, una cuestión del sentir del futbolista paraguayo, que hay que entenderlo también, y no se está logrando en la mayor. Y en el tema de los amistosos, para lo único que sirvió todo amistoso del sub-23, al menos sub-23, digo bien, me parece que es para saber que hay valores que no están a la altura, no dan la talla, porque enfrentas a un equipo que hay lleno de reggaetoneros y beisbolistas en República Dominicana. No te puede ganar un equipo así. Perdón, Marcos, es una selección que también clasificó a los Juegos Olímpicos. Y sí, Venezuela jugó una final sub-20, pero no sé, hay diferencias que se tienen que marcar. La camiseta te tiene que marcar esa diferencia y tenés que estar a la altura, es mi manera de ver al menos. Y me parece que hay varios que es cierto, era para probar, pero de todos modos hay varios que de los que probó ayer y en el partido anterior al menos que no da la talla. En fin, el tiempo nos va a decir cómo se van desenredando las cuestiones de Federico.